prendido, pero todavía no nadie viene. Entonces yo aprovecho y mando el link. ¿El link? Ahora más. Ve, ahí está disponible. Pero todavía nadie está viendo. Ahí están mirando. Buenos días, Dios le bendiga una vez más. Hoy día acá desde el templo central, ¿no? Nos cambiamos de lugar, nos vamos, Sí, señor. nos vamos trasladando, vamos conociendo todo, ¿no? Estamos muy bien. Tengan todos muy buenos días, Dios le bendiga rica y abundantemente. Aquí desde el templo central del ministerio Casa de Dios una vez más, aquí llevando una palabra poderosa, sabiendo con todo esto que está pasando que la cuarentena se había extendido, ¿no? Hasta el día 26, creo, ¿no? Hasta 23. 23, hasta el día 23 de este mes, amén. Pero vamos a seguir predicando por este medio porque, como siempre decimos, sabemos que la palabra de Dios no está presa, amén. Antes de dar comienzo a este culto, a esta reunión por vía internet, queríamos hacer primeramente una oración, dándole gracias al Señor por este día, y invito a usted que en este momento cierre sus ojos para que podamos concentrarnos, amén, y podemos orar a papá dándole gracias al Espíritu Santo por darnos este privilegio de escuchar su voz, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, gracias porque nos das, Señor, este privilegio de poder compartir junto con nuestros hermanos en Cristo, Señor, esta palabra poderosa que hoy el Espíritu Santo nos va a ministrar desde lo más profundo del corazón del Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que nos están viendo, escuchando por medio del ministerio Casa de Dios en Facebook. Bendice a cada persona, Señor, que esta palabra, Señor, toque nuestra vida, nos transforme, Señor, que esta palabra produzca un impacto, Señor, y podamos llevar frutos, Señor, en nuestras vidas, que podamos ser testimonios vivos, Señor, de todo lo que Cristo hizo por amor a la humanidad y lo sigue haciendo aún en estos días, Señor. Te bendecimos, Señor, que tu misericordia se renueve sobre cada uno de nosotros, los que están mirando desde el otro lado de la pantalla, Señor, y te damos gracias, Señor, por tener este privilegio de estar sirviéndote desde este lugar. Bendigo la vida de Leo, el líder de jóvenes, y bendigo la vida del diácono de Daniel también, Señor. En el nombre de Jesús entregamos esta pequeña reunión en tus manos y lo hacemos con todo nuestro corazón en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted que está de su hogar dice amén y amén. Gracias a Dios. Amén. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Buen día, Dios los bendiga. ¿Todo bien? La verdad que está lindo para dormir, ¿no, Ira? Fresquito, está hermoso. Amén. Pero es más lindo estar acá en la presencia. Recién antes de dar comienzo, antes de conectarnos más bien al internet, ahí nos demoramos un poquito porque estamos orando y adorando al Señor, y realmente es muy fuerte la presencia del Señor, ¿no? Muy fuerte, sabemos que Él está acá, y yo le pido al Espíritu Santo que en este momento, que por medio de este lugar venga a invadir cada hogar, cada familia que nos está escuchando, nos está mirando, aún de aquellos que se estarán conectando, ¿no? Un ratito más. Ya hay mucha gente conectada. 30, bueno, que el Espíritu Santo invada cada rincón de cada hogar, que invada el lugar donde esta persona se encuentra, y que sea administrándonos de lo más profundo del corazón del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que uno, no sé si quiere dar un saludito para todos aquellos que nos están mirando, Leo. Un saludo a los 30 que están conectados, más aquellos que no vemos que están conectados. La verdad es que no sabemos por qué, cómo es, sí, pero hay muchos conectados, y hay otros que entran y salen, sea el minuto que sea, que el Señor los toque, que el Señor les revele palabras, que les hable a través de eso que ven, que venga a haber un cambio, como lo que va a suceder hoy si usted cree en el nombre de Jesús a muchas personas. ¿Y por qué no antes? Y quizás Dios sabe hasta dónde llega nuestro corazón, nuestra mente, nuestra parte que hay que romper para poder entrar en esto fielmente y caminar fielmente al lado del Señor y no desviarnos, tomar esto con más responsabilidad, con mayor interés, digamos, para que sea fruto en nuestra vida.
Porque cada cosa que usted coma de la Biblia es para crecimiento espiritual, para crecimiento aún en la vida natural, pero por sobre todas las cosas, para poder caminar hacia la vida eterna. Les saludo, les mando un beso, un abrazo y una fuerte bendición para todos aquellos que nos están viendo ahora. Amén. Buen día para todos. Que Dios los bendiga con toda la bendición. Saludamos a Cianela Salvo, Susana Lescano, Nancy Lavado, Luis Alberto Cáceres, Sildane Pérez, Fabri Gonza, María Gabriela Monfinotti, Rosana Blanes de Escañuela, Andrea Basayo, la pastora, Ricardo Sosa, Juan Castro, Juan Barros, Diana Silva, Rosita Montoro, Pato Barro, Fabri Gonza, Susana Lescano, ya lo dije, Jorge Omar Mercado, Alberto Lozano, Estela Cruz, a Luis, a todos los que estaban conectando ahí. Bendiciones para todos, que deseo de todo corazón que esta palabra les llegue al corazón y que ustedes puedan ponerla por obra. Amén. Usted, como ven ahí desde la pantalla, no sé si se ve bien ahí por medio del ministerio allí, sí. Ya tenemos el pan aquí, ¿no? Se ve perfecto. Pasa que acá uno no se ve bien, ¿no? Pero se ve perfecto. Sí. Ya tenemos el pan para el propósito que pensamos hacer. Justamente estamos hablando con los chicos antes de empezar el video, ¿no? Estamos conversando con los chicos de que gracias a Dios que este es un ministerio que cree mucho en lo profético, ¿no? En los actos proféticos, y todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos basado en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, porque muchas veces, como siempre predicamos el día viernes, fue que predicamos acerca de la religión, ¿no? Sí. De la maldita religión. Muchas veces el religioso es tan estructurado, ¿no? Como que cree que hoy no hay necesidad de hacer lo que el Señor hizo tal vez en el pasado. Cuando la palabra de Dios, lo leímos en Hebreos los otros días, que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y usted mismo dijo, ni una tilde no pasará sin que todo se haya cumplido. También la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Todo, desde el Antiguo Testamento, mi hermano, hasta los tiempos actuales, todo permanece activo en el mundo espiritual. Todo permanece activo en el mundo espiritual. Palabra que dice mayores cosas que yo. San Juan lo dice, el apóstol Juan ahí en sus cartas de San Juan, dice mayores cosas que las que yo, dijo Jesús, las que yo, dijo el Señor, he hecho, ustedes van a hacer. O sea, eso es lo que muchas veces, justamente hablamos con ellos, es el tema de la religión, que la religión por ahí está dentro de una burbuja encapsulada y no permite ver las cosas que Dios puede hacer a través de los actos proféticos, ¿no? De lo que Dios nos quiere hablar por medio de la Biblia. Y hoy lo que vamos a hacer es algo igual, no digo similar porque fue prácticamente igual a lo que el Señor Jesús junto a dos de sus discípulos también, amén, cuando iba después de la resurrección, iban camino a Maús y comieron del pan, y bueno, yo vamos a estar, no quiero adelantar mucho porque vamos a ir primero a la palabra de Dios para que usted pueda entender. Recordemos que un día como hoy, ¿no? ¿Sabe por qué digo esto? Justamente estamos conversando y realmente digo yo que qué triste ver personas que estén tan cegadas, que esto más o menos es lo que vamos a tratar hoy en día, ¿no? Justamente tengo el estado de una persona, no es cristiana la chica, tengo el estado de una persona que ayer me pongo a ver los estados, no sé si ustedes han visto, ¿no? Pero me pongo a ver los estados y en uno de los estados de una persona que conozco dice, hoy estamos de luto. Yo he visto uno que Jesús tapado, así como si fuera... Claro, uno piensa, hoy estamos de luto, qué sé yo, falleció un familiar. Cuando veo Jesús está muerto, o sea, y esas son cosas que uno, no es que se enoja, pero se indigna en contra de la situación de ver cómo el enemigo, ¿no?, ha logrado cegar el entendimiento hasta la fe de las mismas personas que dicen creerle a Dios. Hay gente que hoy, por ejemplo, no le pide a Jesús porque está muerto. Claro, eso es lo que hablamos. Y personas que tienen miedo el día viernes porque Jesús muere, tienen miedo porque el diablo anda suelto y que Jesús no está actuando. No está trabajando. No está actuando, es verdad, no está actuando porque Él está muerto, ¿no? Él está muerto, hay que esperar el domingo. O sea que el sábado no salimos a ningún lado por la duda. Y no es así, gente. Esto es un recordatorio. Y como dijimos, esto no es para Dios. Lo dijimos el viernes, esto no es para Dios. Él ya resucitó, Él murió una vez, no es que todos los años, ya hace más de 2000 años que viene muriendo todos los años.
Entonces, contrariamente a la palabra. Es por eso él ya, es así. O sea, él ya murió, él ya resucitó, ¿está entendiendo? Él reina, ¿está entendiendo? O sea, ya está. O sea, él está vivo. Ayer, hoy, mañana, siempre va a seguir vivo porque él ya cumplió el propósito del Padre aquí en esta tierra. Amén. Es lo que hablábamos antes de empezar, de que él cumplió todo tal cual estaba escrito. Tal cual estaba escrito, o sea... por eso ese es un ejemplo de lo que nos deja Jesús, de que todo lo que hacemos ahora está escrito. O sea, lo hacemos porque está escrito, lo podemos hacer. Por eso, como decíamos, que esto no es para Dios. Este tiempo, como lo denominamos Semana Santa, no es para Dios, es para nosotros. ¿Por qué para nosotros, pastor? Porque es para reflexionar, es tomarse un tiempo de reflexión y decir, wow, tengo que valorar lo que Cristo hizo en la cruz, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, en el madero, esa sobre su costado derecho, los clavos, la corona de espinas que fueron reventadas sus venas en el cerebro, o sea, esa sangre que fue su rostro demacrado, no había belleza, dice Isaías 53. O sea, todas esas cosas son las que tienen que traer a memoria y decir, wow, Señor, por todo lo que hiciste en la cruz, yo tengo que alinearme contigo. Es un tiempo de reflexión personal. Dios está vivo, hermano. Ayer, cuando recuerdan algunos la muerte de Jesús, piensan que está muerto. No, Jesús sigue vivo. Y el diablo no es que esté suelto el día sábado, el diablo está suelto siempre. 365 días. ¿Entienden? Hasta el día que el Señor venga por su iglesia. O sea, es así. O sea, saquémonos. ¿Qué lo dice? Bueno, pero ¿por qué tenemos este grave problema? Porque la gente no le cuesta leer. Incluso a los cristianos. Incluso a los cristianos les cuesta leer. Estamos más metidos en el Facebook, en el WhatsApp, estamos más metidos en las novelitas, en el partido de fútbol, en los hombres, ¿no? Y que en vez de decir, o sea, las cosas del Señor también debe ser un estilo de vida, ¿no? Sí, la oración, un estilo de vida, la lectura, un estilo, decir, mira, todos los días, no te digo 2 horas, 3 horas, 4, pero por lo menos decir, bueno, ya que me cuesta, voy a tomarme 20 minutos, media hora, que para algunos es un peso terrible, pero póngale, decir, vamos a tomarnos 20 minutos, media hora todos los días para ver qué el Espíritu Santo me quiere hablar, o tal vez no me quiere hablar nada, pero una enseñanza para el día de mañana yo sabré dónde estoy parado. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Por eso hoy día vamos a tocar un tema que es muy importante, que entre comillas un día como hoy el Señor Jesús había resucitado. Amén. Por eso yo invito a usted, antes de que participemos en el propósito, ya tenemos el pan. Yo dije agua, usted que quiere agua porque no sé, tiene el mate allí. Amén. Claro, nosotros tenemos jugo de manzana aquí. ¿Es manzana, no? No vaya a beber, si crees lo que cree que es. Bueno, no, ¿sabes? No va a ser que estén todos con la mapana. Fresh, baje. No vayan a pensar que no, es fresh, el bajo, ¿ven? El propósito en sí es el pan. Vamos a ir a la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo nos va a hablar en esta mañana por medio de San Lucas. San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24. Ahí mientras la gente busca, sí. Saludos que se ha conectado Yurlet, Urín, Laurela Paola. ¿Quién más? Daniel Zapata, Jessica Pereira, ¿quién más? Noelia Rivera Ponce, Ezequiel Santiago, todos los chicos que son conectando. Amén. Ya vamos a estar mandando saludos a todos, amén. Me gustaría que todos estuvieran hasta lo último, porque al último vamos a estar participando de este propósito, amén. Y mientras que vamos leyendo, también vamos a ir explicando, ¿no? Para que la persona pueda abrir su corazón y entender, y que no lo tomen como que alguien está criticando y juzgando, no, sino para que la persona reaccione y se dé cuenta de cómo estamos delante de Dios, nuestra vida espiritual, ¿no? Cuál es nuestro compromiso y nuestra prioridad, si están ordenadas nuestras prioridades con el Señor, amén. Dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 24, versículo 13, yo se lo voy a leer en 2 versiones como siempre hacemos. Ahora vamos a leer Reina Valera y después en traducción en lenguaje actual, que está también muy lindo. San Lucas capítulo 24, versículo 13, habla el título allí en el camino de Maús. Dice, he aquí, acá ya Jesús había resucitado, ¿no? Había resucitado el Señor. Dice, he aquí 2 de ellos. Me gustaría, mire, vamos a hacer una cosa para que matemos 2 pájaros de un tiro, como han dicho.
Vamos a leer San Lucas capítulo 24, el versículo 1 en adelante, ¿sí? Para que usted pueda entender mejor. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron, dice, removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, versículo 5, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea. Versículo 7. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, a los 11 discípulos, ¿verdad? Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellas les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, dice la palabra, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Versículo 13 dice la palabra de Dios, y aquí dos de los discípulos del Señor, dice, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba, que esto quiero hacer mucho capelo que hablamos con los chicos antes, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Yo le voy a explicar lo que es un estadio y todo eso para que usted pueda entender. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vamos a detenernos un minutito en el versículo 13 al 15, ¿sí? Acá nos relata la palabra de Dios que dos de los discípulos de Cristo iban caminando, ¿sí? Así lo dice la Biblia, camino a Emaús, es una parte de allí de Jerusalén, un pueblo, supongo, ¿verdad? Y dice que ese pueblo se encontraba a 60 estadios. Pastor, ¿cuánto es un estadio? Estamos, antes de empezar, porque me gusta hablar bien para que aprendamos todo, yo estoy aprendiendo también. Un estadio son 201,168 metros, aproximadamente, ¿no? 201 metros, aproximado. O sea que 60 estadios, según lo dice la traducción en lenguaje actual, multiplicando, ¿no? Aproximadamente es un cálculo de 11 kilómetros. ¿Está escuchando? 11 kilómetros. Es como decir, desde, si no me equivoco, desde la Plaza 25 de acá de la provincia de San Juan, tal vez hay gente que nos está mirando de otro país o de otra provincia y no sabe, ¿no? Pero desde acá de la Plaza 25, que es el kilómetro 0, sí, hasta el aeropuerto de la provincia de San Juan, tenemos aproximadamente de 10 a 11, 12 kilómetros. Para que tengan una idea. O sea, para que usted tenga una idea de que en aquel tiempo, de la forma que se trasladaban, ¿no? Y dice que Jesús, al ver que ellos venían caminando, dice que Él se juntó con ellos y comenzaron ¿a dónde? A caminar hasta donde ellos iban. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces? Eso es lo que muchas veces hay personas que no entienden. Por eso no es para enojarse, sino para que usted pueda madurar y crecer. ¿Cuántas veces nos invitaron a la iglesia, a las reuniones? ¿O cuántas veces le preguntamos a una persona, uno con pastor o
como líderes ustedes, le preguntan a las personas, ¿qué pasó que no pudiste venir el viernes, o que no pudiste venir el domingo, o que no pudiste venir el martes? ¿Qué te sucedió? Y lo que pasa que no tenía dinero para el colectivo, o no tenía quien me pudiera acercar. Antes me iba a buscar fulano, mengano, hoy día no me pueden ir a buscar porque no pudo venir. O sea que estamos siempre dependiendo, estamos siempre dependiendo de que alguien nos facilite las cosas para llegar a Dios. O sea, eso provoca una ira santa, dicen algunos, ¿no? Una indignación, porque en aquellas épocas, en aquellos tiempos, y aunque usted no crea, en los tiempos actuales, estas mismas cosas suceden, pero para el diablo. Sí. Estas mismas cosas suceden, pero ¿para quién? Para el diablo. Acá, y lo voy a hablar así, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hay para el fondo correo? No, lo voy a hablar así, tal cual. Que se enoja, que se examine con Dios. ¿Amén? Sí, señor. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuántos kilómetros, como decía Leo? Ahí está la difunta correa. Hay 60 kilómetros. Gente que por ir a hacer sacrificio, están teniendo, por ir a cumplir una promesa. Y más en un día así como ahora, ¿no? Sí, ahora no sé, ahora por el tema esto de la cuarentena. Pero si no está lleno, no cabe la gente. Y vos ves la gente caminando por el costado de la ruta 60 kilómetros. No sé si pegarán la vuelta o vendrán en colectivo, pero de que van seguros, 60 kilómetros, hermano, caminando para rendirle culto, ir a cumplir una promesa a algo que no es de Dios, algo que es del diablo. Así es. Y cumple la gente. Ahora, cuando tenemos que venir a adorar a un Dios vivo, al único Dios vivo y verdadero, porque dice la Biblia que en Hechos de los Apóstoles no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en quien podamos ser ¿qué? Ser salvos. ¿Cómo es su nombre? Jesucristo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tenemos que venir a adorarle al Señor, a venir a edificar nuestra vida espiritual para ser enseñados y transformados por medio del poder de la palabra, no tenemos tiempo. O hacemos la más cómoda. Ay, pastor, yo no vine el domingo porque yo veo al pastor fulano, al pastor sultano por internet. Y ellos piensan que ya cumplieron, que está todo bien. Y no es así, eso es falta de madurez. Mire, una persona, yo sé que esto va a tocar, bueno, pero es la forma de enseñar. Otro día hablamos de eso también. Si hubiese un Juan el Bautista hoy en la actualidad, ¿qué pasa? Iba a la derecha, o sea, algo de eso, hermano. O sea, yo no puedo, para facilitar todo en mi vida espiritual, para las cosas de Dios, en las cosas del Señor. No, uno tiene que ser maduro, tiene que aprender, tiene que crecer, por Dios. No podemos estar siempre lo mismo. Hay gente que lleva 3, 4, 5, 6 años, 7 años, hermano. Gente que lleva una vida de iglesia, una vida, nosotros hace 8 años que estamos ya, pero gente que lleva una vida, gente que lleva 20 años, 30 años, 40 años, han nacido en cuna cristiana y siguen teniendo esa misma mentalidad. Sí. No, yo escucho en mi casa, claro, estoy con el mar, pero no es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Yo no estoy diciendo que usted no pueda escuchar en su casa una palabra, edificarse, yo no estoy diciendo, pero usted no puede dejar de venir a adorar un día domingo principalmente. Yo creo que ahora la gente no está viendo eso. Estamos encerrados y que lo ven por internet, no es lo mismo adorar en casa. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Es otra cosa. Es más, nosotros estamos transmitiendo esta palabra, pero ni aún es así lo mismo que estar adorando aquí. No, sí, es otra cosa. Pero queremos saber más que quién, que el Señor. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, pero yo veo, o sea, le ganamos al apóstol Pablo. O sea, por eso esto que hoy vamos a predicar, hermano, es para eso, es el partimiento del pan, y que usted que ya tiene un pan ahí en su casa, tenga el pan allí, ya vamos a estar participando de propósito, para que el Señor venga a quitar esta ceguera espiritual, porque no es que la persona, Daniel y Leo, no es que la persona sea mala. No. Lo que pasa es que muchas veces está cegada porque creemos haber tenido un encuentro personal con Dios y nunca lo hemos tenido. Tal vez hemos venido o estamos orando y sentimos algo diferente, sentimos una presencia, ¿no es cierto? Que eso está bueno, pero eso no me garantiza a mí que yo haya tenido un encuentro personal con Dios. Cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, uno se apasiona por las cosas del Señor. Uno está viendo, hay gente que viene, de verdad, hay gente, y hablo de acá, viene, no, pero hay gente que viene a la iglesia esperando el culto y antes
antes de terminar el culto ya se va. Desesperada la gente, oye, ¿a qué hora que ya se me pasa el asado? O que ya va a venir fulano, o que va a venir su tal. Desesperada viendo la hora, a qué hora termina el culto. Sin embargo, hay otra gente que viene a las 10 de la mañana y encima después me dicen, pastor, dicen, se han pasado volando las horas. Y yo, para algunos, porque yo tengo un reloj justo enfrente del altar, uno que está predicando, por ahí dice, no la quiero hacer muy larga por la gente, ¿no? Pero por ahí estás predicando y llevas 10 palabras, ¿no? 10 palabras, 1 hora y cuarto. 1 hora y 20, y vos decís, no, ya se van a cansar. Pero no, hay gente que le apasiona tanto las cosas del Señor, y esa es verdaderamente la gente que ha tenido un encuentro con Dios. O sea, ustedes observen que cuando Jesús estaba con sus discípulos, no estaban 45 minutos que duró la predica, estaban días. ¿O no? El mismo Jesús lo dice. O sea, estaba permanentemente enseñándole bienaventuranza, ¿sí o no? Las bienaventuranzas, enseñándole la palabra, y los discípulos así, aún no había venido sobre ellos el Espíritu, y ellos, oh Señor, qué sabiduría, una pasión, o sea, un deseo, un anhelo de alimentarse, de escuchar la palabra de Dios, hermano. Eso es haber tenido un encuentro con Dios. Pero acá estamos, ay, que no, que hoy hace frío. ¿Por qué no lo pensamos a eso cuando decimos, ay, hoy hace frío? ¿Por qué no nos viene a la mente? Porque hay una ceguera espiritual. ¿Por qué no nos viene a la mente cuando decimos, ay, hace frío, tengo fiaca, como dicen algunos, ¿no? Tengo fiaca o no tengo ganas de ir. ¿Por qué no nos metemos, como dije el otro día, por qué nos ponemos una cruz grande en la entrada de nuestra casa o en el dormitorio donde más frecuentamos, para que el día domingo cuando lleguemos veamos la cruz y digamos, no, yo no puedo menospreciar eso que el Señor hizo, para que de alguna forma nos acordemos, hermano. No puede ser que menospreciemos lo que Cristo hizo en la cruz. Yo sé que esto después viene las críticas, pero que ya basta, hermano. O sea, valoremos lo que Cristo hizo en la cruz, por Dios. Tengamos temor, nos apasionemos por las cosas del Señor. Ay, hay gente que dice, ¿qué vas a hacer hoy día? Ay, mira, hoy quiero ir a la iglesia porque no tengo nada que hacer. No, hermano, no. Cuando la prioridad de uno debe ser que, no, yo voy a buscar a quién, a papá. Yo voy a buscar a mi Padre, voy a adorarle, voy a ofrendarle, voy a darle mi vida, porque no todo dinero, voy a darle mi vida. Quiero estar en el altar escuchando allí la palabra de Dios, adorarle, gritar, Señor, te amo. Ah, no, pero en la casa es igual. Mire usted la ceguera espiritual que el enemigo, por eso digo, la persona no es mala, sino la ceguera espiritual que el enemigo ha logrado introducir en la vida de la persona, que hasta se autoengañan ellos mismos. Y se creen que llevan una vida espiritual de calidad. Y no, nos estamos engañando. No es una vida espiritual de calidad. Es una vida espiritual disfrazada. Es así. Mire lo que dice. Dice que entonces un estadio eran 200 metros aproximadamente. Significaba a 11 kilómetros aproximadamente. O sea, 11 kilómetros. 110 cuadras. Hay gente que vive 10, 15 cuadras, 20 cuadras. Ay, si no me buscan, yo no voy. ¿Usted cree que eso vale lo que Dios hizo en la cruz? Y saber que Dios me rescató, como dice la palabra de Dios, Pablo, Dios me rescató de mi vana manera de vivir. Me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y mis pecados. Me sacó literalmente de las garras del enemigo. Se lo arrebató al enemigo, me dio vida eterna. No. Sí. Me sacó del lodo cenagoso, ¿sí o no? Me llevó a estar en los lugares celestiales, dice Pablo en la Biblia. Me dio todo, me dio salvación, la misericordia, o sea, me dio sanidad. Y seguimos jugando a ser cristianos. Seguimos jugando a ser cristianos. Ante la gente, cada vez que se quería mover, lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. 11 kilómetros, 10 estadios, 15 estadios, 20 estadios, o no dice la Biblia, 60 estadios. O sea, el kilometraje, lo largo que... Antes no había avión, antes no había remis, antes no había colectivo, sino una persona, ustedes que están más o menos en el tema, que están estudiando esto, pero una persona que tenía dinero, usted se da cuenta si tenía un animal, un caballo, una mula, un camello. Un burro de carro. Es así, claro, y ellos, vos decías, wow, es como decir ahora, wow, mira ese Mercedes que tiene, qué dinero que tiene. Bueno, en aquella época era así, o sea, por lo general, no todos tenían, la gente que hacía. Iba a la sinagoga, iba caminando. ¿Por qué? Porque sabían y valoraban lo que Dios había hecho por amor a la humanidad. Amén. Seguimos con la lectura. ¿A dónde quedamos? El 15. Dice, sucedió
mientras que hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, preste atención a este versículo, mas los ojos de ellos estaban velados, estaban cegados, o sea, estaban cegados, velados significa estaban en la oscuridad. Recién lo estaba buscando para poder informarles a ustedes. Estaban en la oscuridad, literalmente hablando. Por eso no podían verlo. O sea, acá dice la historia que Jesús, luego que resucitó, dice que venían caminando 2 de sus discípulos y se integró él. Póngale ellos 2 y yo, Daniel conmigo, y él es Jesús, íbamos caminando por aquella dirección y Jesús le dijo, a ver, ¿a dónde van? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que están platicando? ¿Qué están hablando? Y aún ellos, dice la Biblia, ya lo vamos a leer, que viendo que era Jesús, o sea, ellos no lo veían como Jesús. Sí. O sea, ellos no podían entender, ellos, o sea, que Jesús empezó a preguntar cosas. Claro, ellos, dice la Biblia que Jesús iba preguntando cosas y ellos se lo iban comentando como si uno más del grupo, ¿no? O sea, no sabían, si no hubiesen dicho un principio, wow, Jesús, wow, ¿entiendes? Pero la Biblia lo dice, miren, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y el versículo 17 que dice, y les dijo, ¿qué pláticas, o sea, qué charlas, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, estaban, bíblicamente hablando, dice la Biblia que estaban decepcionados por la situación. Estaban decepcionados. ¿Por qué? Porque una persona que había sanado a otras personas, ¿está entendiendo? Sí. Una persona que había sanado a otras personas, una persona que había hecho tantos milagros, maravillas, prodigios delante de la gente. Incluso estas 2 personas dicen que eran testigos visibles, vivos, de lo que Dios había hecho. Estas 2 personas que iban al lado caminando allí. O sea, después de decir, sí, pero voy a morir, y después cuando vieron que Jesús había muerto, estaban como decepcionados. Estaban tristes por la situación, porque ellos nunca se imaginaron que una persona que había hecho tantas cosas por medio de Dios, ¿no? Que había hecho tantas cosas, muriera, así literalmente hablando, ¿no? Por eso ellos estaban tristes y estaban decepcionados. O sea, como él dicho, se le había caído un ídolo, ¿no? Sí. Dice, versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, que le dijo, ¿eres tú el único, mira lo que dice, eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, versículo 19, él les dijo, o sea, Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, Señor. No, pero ahí usted se da cuenta, Daniel, Leo, sí. Ahí se dan cuenta cuando una persona está velada, está cegada espiritual, por más que venga a la iglesia. Cuando una persona está cegada, está velada espiritualmente, la persona nunca va a entender nada. Nunca va a ver a Jesús. Nunca va a ver a Jesús. Aún teniendo a Jesús al lado, nunca va a poder verlo. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque está velada, está cegada, o sea, no puede. Por eso hay gente que uno dice, hermano, pero congréguese, pero pórtese, cambie, sea transformado, alíñese con Dios, deje el vicio, deje esto, deje aquello. Y la persona no lo toma con seriedad, porque realmente, están velados sus ojos. Y el mismo enemigo no le permite ver con claridad la presencia de Dios. Y es por eso que la persona no siente ese compromiso de querer ese temor, por así decirlo, de querer alinearse con Dios. Es así. Seguimos, acá dice, respondiendo uno de ellos, dijo que se llama Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabía las cosas que han acontecido? 19. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Búscame a leer. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos, ahí está la decepción de él, pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto acude la presencia de Dios. Señor Jesús.
¿A dónde quedamos? El tercer día que esto ha acontecido, versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron, no le vieron. Versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Ahí lo dice. ¿Ven lo que dice? Sí. Por ahí, insensato, ignorante. Están cegados. Están cegados. Dice que, y tardos de corazón para creer todo que los profetas que han dicho. ¿Ven cuando uno le dice a la persona, Dios tiene propósitos con tu vida? Ay, pero el pastor, será porque yo soy muy tonto. ¿Usted cree que Dios va a mirar para mí? Más que nada, no mirar ahí. Mire, gente, Dios no busca gente capacitada. No, Él es capacita. Dios no busca gente capacitada. Él se encarga de hacerlo. Amén. Para que la gloria sea del himno del hombre. Sí, Amén. Así es. Dice el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Mira tú lo que, perdón que corte, sí, pero dice que desde Moisés empezó a hablar, empezó por literal el desde Moisés, y así todos lo pueden ver. No lo conocían. Que la venida del Señor a este mundo ya estaba profetizado desde el antiguo pacto. Sí, señor. No solo por Moisés, sino por Isaías, Jeremías, claro. Todo. A lo que voy es que mucha gente viene, escucha la palabra, conoce la palabra, se la están diciendo, y ¿qué dice más en el 17, en el 16? Que no lo conocieron. O sea, hay gente que todavía no conoce a Jesús, conoce la palabra, pero no conoce. Y por eso dice el 25, insensatos y tardos de corazón para creer. Para creer, ¿está entendiendo? Dice, llegaron a la aldea, ¿verdad? Ahí quedamos, ¿verdad? 28. Sí. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. O sea, se hizo, Sí, como grande. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y esto es el propósito que vamos a hacer ahora. Y aconteció que estando sentados con ellos, mire justo los tres, ¿no? Sí. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, dice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No, parece. ¿Ven? ¿Está entendiendo? Sí. ¿Está claro? No ardía y parece que no. Si hubiese ardido hubiera reaccionado. Se hubiera sentido algo diferente. Dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos y a los que estaban con ellos. Usted recuerde que Jesús no tenía 11 solamente. Sí. Habían discípulos encubiertos, ¿se dice? Sí. Y malos que también por miedo, como decía Daniel, a perder la reputación, por miedo a que los expulsaran de la sinagoga. Amén. Dice, y que decían, versículo 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, mira lo que dice, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido, ¿en qué momento? Al partir el pan. Al partir el pan. Amén. De eso, ahora voy a leer la traducción lenguaje actual, versículo 13 en adelante, para que usted pueda, para la persona pueda entender mejor. Está claro, ¿no? Pero que podamos entender mejor a usted que le cuesta. Dice, Pedro y Juan, versículo 13, fueron encontrados. Todo tal como Jesús le había dicho, enseguida prepararon la cena de la paz. No sé, es que no lo he puesto ahí, puse nada más que en la Biblia. Lucas, ya me parecía, digo, 24. No se lo busqué, lo dejé ahí nada más para buscar. Versículo 13 dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros, ahí lo dice, a 11 kilómetros de Jerusalén.
Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar literalmente con ellos. Pero ellos no le reconocieron. Jesús le preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Versículo 19 dice: Jesús le preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Versículo 20, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús está vivo. Versículo 24, algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que le enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos. O sea, habían llegado 11 kilómetros. Sí. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, el versículo 29. Pero los dos discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya muy tarde, y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron: no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino, nos explicaba la vida, sentíamos como que un fuego ardía en nuestro corazón. Parece que no. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto a los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron: Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Maús y cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. O sea, ¿qué es lo que muchas veces, usted que nos está mirando, no quiero hacer muy largo esto para que podamos participar de este propósito, ¿qué es lo que muchas veces, aún, porque uno lo ha podido, a uno también le ha pasado, ¿no? Sí. En sus comienzos, muchas veces hemos hasta orado, ¿no? Hemos estado orando al Señor y aún en nuestra oración, cuando terminábamos de orar, decíamos: amén, Señor, gracias a Dios, ¿no? Sí. Nos levantamos del lugar donde estábamos orando y muchas veces aún en nuestro corazón sentíamos o pensábamos: ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que Dios verdaderamente está conmigo? Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Miren lo astuto que es el enemigo. Muchas veces sucede que hay situaciones adversas que estamos atravesando en esta vida, que son cosas que van a suceder, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas, no descartó que no iba a haber, dijo: vas a tener problemas. Y muchas veces esas aflicciones, esos problemas, o muchas veces esas preocupaciones, son las que nos llevan a cegarnos espiritualmente, como sucedía con esta gente, con estos discípulos, porque lo dice la Biblia. O sea, ellos estaban decepcionados, estaban tristes, estaban amargados. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús realmente era el que iba a redimirlos, ¿no? Iba a redimir al pueblo de Israel. Y muchas veces nos metemos en esta historia y muchas veces nos sentimos identificados, por así decirlo, con estos dos discípulos. Porque muchas veces, ¿qué es lo que nos tiene cegado, que no permite creer que Dios está con nosotros? Tal vez los problemas que estamos viviendo. Más en estos tiempos. Personas que uno ama mucho, como pasó con el profeta Marcelo Ortega, que partió a la presencia del Señor, ¿no? Y muchas veces aún sus propios familiares pueden estar pensando, ¿no? ¿Qué pasó acá? O sea, hay cosas que no entiendo. Como hablamos el día viernes, no se preocupe de entender a Dios, preocúpese de obedecerlo, esa es su soberanía.
Y muchas veces vemos que vamos bien encaminados y de repente viene un problema, una enfermedad en nuestra vida o un hijo que se nos descarrió, se dice, ¿no? Sí. Se nos salió del camino donde nosotros lo veníamos formando y vos decís, ¿será que Dios está conmigo? Y a veces sentimos que Dios está, ¿qué? Demasiado lejos. ¿No es así? Sentimos que Dios está lejos, no lo sentimos cerca nuestro, pero no es que Dios no esté cerca nuestro, no sé si me están entendiendo. Sí. No es que Dios no esté cerca nuestro, Él está a nuestro lado. Lo que pasa es que esa ceguera espiritual, esa, como decía acá la palabra de Dios, los ojos vendados, y muchas veces, ¿qué es lo que, a raíz de qué nuestros ojos están vendados y no podemos confirmar, no podemos creer que la presencia de Dios esté con nosotros? ¿Qué es lo que es muchas veces? Una raíz de amargura. Una tristeza, un corazón duro, la falta de perdón. Muchas veces todo ese tipo de cosas, las preocupaciones, más en estos tiempos que ahora con esta situación muchas veces está afectando también la economía, ¿no? La economía de las personas, ¿no? O sea, ¿qué es aquello que nos está impidiendo, o sea, tener la certeza en nuestro corazón que Dios está realmente con nosotros y que nunca nos ha abandonado, que nunca nos ha dejado, que es aquello que nos tiene velados nuestros ojos espirituales para que no podamos ver con claridad, wow, Señor, sé que estás conmigo a pesar de, sé que estás conmigo, a pesar de este problema de enfermedad, de salud que tengo, sé que estás conmigo, Señor, a pesar de este problema económico, sé que estás conmigo, a pesar de todas las cosas que hicieron contra mí desde que me abusaron, me maltrataron, mis padres me abandonaron, pero sé que aún estás conmigo. Pero muchas veces hay gente que tiene los ojos velados y todo este tipo, o estos ítems, este tipo de situaciones que estoy nombrando, han hecho que el enemigo coloque una ceguera espiritual, o sea, se encuentran aún que en la oscuridad y no permiten que entender de que realmente Dios es real, que Dios existe y que aún en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, el Espíritu Santo está con nosotros. Sí. Cuando Pedro caminaba sobre las aguas, cuando Pedro estuvo en la barca junto con los discípulos de Cristo, de Jesús, ellos mismos dicen que se turbaron, tuvieron temor, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque dicen que se levantó una tempestad tan grande, pero yo me imagino que fue más grande de lo normal. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro, Jacobo eran pescadores, eran hombres de mar, conocían, ¿entiendes? O sea, conocían. Y para que ellos tuvieran tanto temor es porque lo que había sucedido era más allá de lo normal, ¿o no? Sí, sí. Y sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que se turbaron, tuvieron temor, tuvieron miedo, ¿no? De la tempestad tan grande. Y es más, dice que aún estando, miren ustedes, por eso está muy relacionada esta palabra con lo que estamos hablando acerca de la barca. Aún dice la Biblia que Jesús, estando durmiendo allí en la popa, dice, del barco, de la barca, ¿no? Durmiendo allí, dice, Señor, despierta que perecemos. Jesús estaba con ellos. Jesús, ¿se me está entendiendo? Jesús no los había abandonado. Lo mismo en esta situación. Jesús iba caminando con ellos. Iba hablando con ellos. ¿Cuántas veces el Señor te está hablando? Y no lo escuchas. ¿Por qué no lo escuchas? Porque esa ceguera espiritual, esa venda espiritual, tal vez la religión, tal vez la religión, la estructura religiosa que no te permite que ver más allá de lo que Dios puede ser. Como dijo el diácono Daniel al principio, cosas mayores que las que yo hice, dijo el Señor, ustedes también que las van a hacer. Pero ahora, sin embargo, queremos hacer algo profético y ahí empiezan los evangélicos. Yo el otro día, mire, a mí no me gusta tocar mucho el tema de religión y seguramente hay gente evangélica que me está mirando, pero es para que también pueda abrir su mente espiritual. O sea, van a venir críticas, no importa, ¿no? Pero es una realidad. Muchas veces decimos, ay, que el católico, que mira, que ellos que creen en esto, creen en aquello. Pero usted observe que cuando usted habla con un católico no es tanto problema. ¿Te has dado cuenta? Sí. Ahora, habla con un evangélico, un religioso, por así decirlo. Habla con un religioso y te discute todo, hermano. Te discute todo. No porque el Señor dice la Biblia y no creen en los actos proféticos porque creen que lo hizo Dios y nadie más. Que Jesús lo hizo mientras que Él estaba en esta tierra y nadie más. Claro, cuando Jesús dijo que lo vamos a hacer. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Ah, pero eso fue solamente a los discípulos de Cristo. ¿Lo has escuchado?
¿Lo has escuchado? Sí. Solamente eso fue para los apóstoles. No, eso fue para todos. Hoy los apóstoles no están, no estamos nosotros. Eso es para todos, de generación en generación, hermano. O sea, pero están tan cerrados, vuelvo a repetir, están tan velados. Están tan velados, tan cegados sus ojos espirituales, que no pueden ver ni creer en la manifestación realmente del poder de Dios que Dios tiene. La misma palabra del Señor. Exacto. Ni siquiera la misma de él. Porque el que cree, estas señales le seguirán. ¿A qué cree? Echarán fuera demonios. Y a ellos a lo mejor no les pasa porque no lo creen. Porque es Jesús el que lo dice. Hay que creer, no le dicen a mis apóstoles les doy esto. Jesús lo hubiera dicho. Tranquilamente. Todos mis discípulos, aquel discípulo es al que cree. Hay que creer. Por eso, con respecto a los chicos, o sea, realmente, usted que nos está mirando desde el otro lado, ¿qué es aquello que los está? O sea, hay que ser sincero. O sea, es lo mismo que ir al médico. Si usted va al médico y le dice al médico qué síntomas tenés, ay, me da vergüenza porque en una parte, ¿entiendes? Sí. Me da vergüenza, pero el médico no es adivino, o sea, ¿entendés lo que quiero decir? Sí. O sea, le tenés que decir al médico cuál es el síntoma que tengo para que el médico me pueda recetar unos análisis, unos estudios para poderme hacer el tratamiento y ser sanado. Y en esto espiritual es exactamente lo mismo. Realmente, usted no está, usted me está mirando a mí, pero yo no lo veo a usted. O sea, realmente, ¿cuál es el síntoma que usted siente? Usted siente realmente que se siente que sus ojos están cegados, espiritualmente hablando. ¿Qué es aquello que muchas veces usted duda de que Dios muchas veces esté con usted? Porque muchas veces sentimos que Dios está con nosotros cuando todo está pum para arriba. Pero cuando estamos pasando por enfermedades, por problemas, por caminos de muerte, ¿no? Sí. ¿O no? Ahí decimos que Dios nos abandonó, que Dios nos desamparó. No, no es así. O sea, dice los salmos que Él está en medio de nuestra angustia. ¿Qué es así? O sea, por eso digo, ¿qué es aquello que te está velando, te está cegando espiritualmente y que no puedes ver a Cristo en tu vida? Que aún estando Dios, ¿qué es aquello? Tal vez la incredulidad en algunos momentos. Sí. Vuelvo a repetir, muchas veces estamos bien y decimos, está todo, la fe allá arriba. Pero cuando no estoy pasando por dificultades, la fe está allá abajo. Tal vez es un pensamiento de duda, de incredulidad. Tal vez una tristeza, una angustia, un rencor, una falta de perdón que te tiene cegado y que no te permite ver la mano de Dios actuando en tu vida. Lo mismo que sucedió con Marta y María cuando Lázaro falleció. ¿Se acuerdan que Lázaro murió y dice que Jesús lo resucitó? ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Quitá la piedra. Jesús no va a quitar la piedra, era ella que tenía que quitar la piedra, era la gente que tenía que quitar la piedra. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifestara por medio en la vida de ellos. Y esto mismo es lo que hoy el Espíritu Santo nos está ministrando por medio de esta palabra en Camino de Maús. Estas dos personas, ¿cuál era la ceguera espiritual que tenían? La incredulidad. Se lo dijo Jesús. Sí. Si usted observa el versículo 25, Él le dijo que insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Ellos lo sabían. ¿Qué sabían? Que ya desde Moisés en adelante, ¿qué? Ya venían hablando. ¿Qué lo Jesús? Daniel, por Dios, Señor. Jesús, ¿qué le dijo? Es necesario que esto acontezca. Voy a padecer ante las autoridades. ¿Sí o no lo dijo? ¿Sí o no? Voy a ser humillado. Él le dijo todo lo que iba a suceder, pero que esté tranquilo que al tercer día, ¿qué? Iba a resucitar. Que iba a resucitar. Pero se los dijo. Y no una vez. Y no una vez. Todo el Nuevo Testamento lo dice. Y se lo dijo a los discípulos, va a pasar esto, esto y esto, pero quédense tranquilos, háganme caso, yo voy a estar con ustedes todos. Quédense tranquilos. Y aún así, ¿qué dice? Que dos de sus discípulos ocultos, ¿qué dice? Se lo vuelvo a repetir, insensatos, tontos. Así le decía Jesús. No. Por eso, mire, cuando uno predica, digo, aún Jesús mismo en carne acá predica, no queda uno entonces. Él se lo decía, tontos, no sea tonto. Hoy debe decirle a un hermano en Cristo, no sea tonto, se enojan. Sí. Jesús le decía, insensatos, en la otra traducción que dice, tonto, no seas tonto, no seas tardo de corazón, no seas incrédulo, dice. Todo lo que los profetas que habían dicho. Dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, era necesario. Y que entrara en su gloria, era necesario. Por eso, ¿qué es lo que los llevó a ellos, a esta venda espiritual, a esa ceguera espiritual? La incredulidad. Y tal vez usted que nos está mirando desde su casa, de su hogar allí, tal vez no es la incredulidad, pero tal vez ¿qué?
la falta de perdón, el rencor, soberbia, una raíz de amargura, la soberbia, el orgullo. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Sí. Por eso, eso son, no es que usted lo tenga que poner acá en el teléfono. ¿Cuáles son los síntomas que usted tiene? Analícese. Autoexamínese, se dice. Dice la Biblia. Autoexamínese, examinaos a vosotros mismos, dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas. Examínese en este momento, en esta mañana, usted mismo. ¿Qué es aquello que no me permite ver la gloria de Dios? ¿Qué es aquello que no me permite saber que Dios está conmigo, aún estándolo? Yo le aseguro, mi hermano, que Dios está contigo. Dios, pero pastor, ¿pero por qué me pasa? Hay una ceguera espiritual que no te está caminando. Está caminando al lado en esa situación. No lo conoce. Ahí está viendo Rubén Maragañón, estaba conectado viendo. Rubén, Dios te bendiga, Rubén. También que Wilson Leanís también está conectado. Wilson ahí. Un abrazo, Wilson. Y José Luis también de España. Un abrazo, mi hermano. Ya vamos a Sandra Sosa, mucha gente conectada. Y bueno, pastor, y este propósito ya vamos a mandar saludos. Graciela Vera también. ¿Quién? Graciela Vera. Graciela Vera. Y una chica, Camila Conca. Gente nueva que está. Gente nueva que nos está viendo el video. Usted que recién está entrando en el Facebook, en el programa que hoy estamos transmitiendo desde acá, desde el Templo Central del Ministerio Casa de Dios, usted va a ver un pan aquí, amén. Y este propósito que vamos a hacer, usted que recién está entrando, estaría bueno que usted tome, no es que se vaya a comprar un pan casero, después lo llevamos para el asado, ¿no? No es que usted se vaya a comprar un pan casero, pero usted que tiene un pedazo de pan ahí en su casa, amén, ahí donde usted está en este momento, tenga ese pedacito de pan allí en su mesa, que ya vamos a participar de este propósito, conforme a lo que está escrito en San Lucas capítulo 24, cuando dice que aconteció que estando sentado con ellos, o sea Jesús a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Y después dice que entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron. ¿Y qué? Y reconocieron. Pastor, ¿qué voy a reconocer? ¿Dónde está su falla? O sea, ¿qué es aquello que me tiene cegado? Versículo 30. Versículo 30 lo dice, aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y después dice el versículo 35, entonces ellos contaban, las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir ¿qué? El pan. El pan. Y es muy necesario, mi hermano, este propósito, pero realmente que lo hagan en fe, que lo hagan en el Espíritu Santo, ¿no? Como decíamos anteriormente, al principio, muchos hermanos, yo los considero hermanos también, amén, que muchas veces están cegados espiritualmente hablando por la religión, sea evangélico, el católico, el testigo de Jehová, sea quien sea, ¿no? O uno mismo de acá del ministerio también suele suceder. ¿Por qué digo esto? Como veía esta mañana el estado que decían, estamos de luto, decían ayer, y yo no entendía qué, resulta que era porque Jesús estaba muerto. Jesús no está muerto. Jesús no resucitó hoy. ¿O no? Amén. Jesús ya resucitó hace más de 2000 años atrás. Jesús murió más de 2000 años atrás. Esto es solo un recordatorio. ¿Y esto para qué? Para que hagamos un análisis de nuestra vida, reflexionemos y nos pongamos, nos activemos en la fe y comencemos a valorar todo lo que el Señor, y más, mire, nos ha pillado en esta cuarentena, es donde más tenemos que tener comunión, intimidad, en brindarle todo este tiempo al Señor. No hay excusa para decir no tengo tiempo ahora, ¿no? Ahora sí que no podemos decir no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya hay sin excusa. Está sobrado de tiempo. Y esto nos va a hacer valorar que las veces que volvamos toda la normalidad, que hemos tenido tiempo para tantas cosas, hoy tenemos un tiempo para ¿qué? Para brindarle al Señor también. Amén. Sí. Así que tomen su mano allí, el pan. Usted que tiene su pan allí, no sé si quiere agregar algo, Daniel. Solamente sí, okay. Aquellos que dicen, pero yo vengo a la iglesia, yo estoy en el camino. Pablo estaba en el camino de Dios. Pablo era un estudiado en la palabra de Dios. Un erudito. Cuando él dice, me sacó del lodo cenagoso, no ha sido una persona, Pablo, como yo o como cualquiera de los que estamos acá, que estaba en el camino, pero totalmente que no hacía nada. Pablo hacía las cosas para el Señor, para Dios. Pero a su manera. Creyendo que o sea, no era que Pablo era de andar como andaba yo o como andábamos nosotros.
Pablo se congregaba, iba a la iglesia, pero hacía las cosas a su manera. Y usted que está diciendo en esta hora, pero yo voy a la iglesia, analícese si está haciendo las cosas a su manera o como lo dice la Biblia. Analice este camino, porque esta es una palabra para aquella persona que conoce. Eran 2 discípulos suyos los que habían caminado con él y aún no los reconocían, porque estaban en su incredulidad, como dice la palabra. Porque a veces se hace actos proféticos, como los hizo el Señor, y no lo creyeron porque estaban cegados en su estructura. Y a veces dice esto es porque se está haciendo para su edificación. De aquí no se saca plata, de aquí no se recauda nada, o se recauda algo. ¿Alguien le está pidiendo plata? No, lo único que le está pidiendo fe, para que se puedan hacer abiertos sus ojos en esta hora. Y decir, wow, realmente yo estaba en un camino de religiosidad, yo estaba en un camino de hacer las cosas como a mí me parecían. De quedarme en casa, de no ir a la iglesia, porque a mí me parece que escuchando la palabra en mi casa, yo estoy cumpliendo con el Señor. Veamos realmente en este tiempo y en este propósito, aquellos que nosotros somos creyentes y somos seguidores del Señor, si realmente estamos haciendo como Dios quiere las cosas o como nosotros creemos que las hacemos. Y esto nos pasa generalmente a todos los que estamos en el camino del Señor, que nos vienen y nos dicen, haga esto. Ah, no, pero a mí me parece que no, porque Dios dice. Estos mismos que habían caminado con el Señor Jesús, no creyeron cuando Él les dijo que estas cosas van a acontecer, tenía que morir, tenía que padecer, tenía que ser insultado, vituperiado, colgado en una cruz. Y no le creyeron que iba a resucitar. No le creyeron. Por eso estaban así de tristes. Cuando el Señor te dice, yo en la tormenta estoy contigo, a Pablo lo mordió la víbora. ¿El Señor no le permitió que le mordiera la víbora? No, le mordió. Lo evitó de la muerte, pero no del dolor. No dice la Biblia que Pablo no le dolió. Sacudió la víbora, ¿por qué? Sí, dolor. Porque cuando a usted le está doliendo algo, usted dice, no, no. Sí, la verdad, mire lo que pasa. No me duele, papi. No, te va a doler. Y te va a doler mucho, pero no vas a morir. Por eso, si estás en una situación de dolor, de angustia, sabes lo que vas a doler y vas a estar en angustia. Pero cree en tu corazón que Dios ha venido para liberarte y de la muerte eterna. Porque de la otra también vamos a morir. Porque ahí vienen los que no creen. ¿Por qué le pasó a tu tenía que morir? ¿Por qué los profetas? Porque les tiene que acontecer. Pero no crea, no sea un religioso. Decía, no, esto no le puede pasar. Si estuviera bien, no le puede pasar. Le puede acontecer. Pero yo estoy seguro que hoy día todos los apóstoles, todos los profetas que han sido acontecidos de una muerte que para nosotros no debería ser, hoy deben estar en el cielo. Si han hecho las cosas correctas y conforme al camino de Dios. No debemos temer la muerte ni el dolor. Debemos tener miedo de no estar con Cristo. Y sépalo, que aunque usted no lo vea, no lo siente y crea que está mal, Cristo está caminando con usted y conmigo en esta hora. Simplemente que no podemos verlo. Porque Él no se quiere hacer ver, porque dice, bienaventurado aquel que no ve y cree. Y cree. Ese es el mero de todo, el meollo de todo, creer. Que Él en esta situación está acá con nosotros, Él está aquí, al lado nuestro, Él está al lado de su casa, Él está metido ahí en su casa. Que usted cree, esperando a que se le caiga ese velo y diga, wow, estaba cegado en mi religión, estaba cegado en lo mío. Creyendo que yo hacía las cosas bien. Creyendo que, bueno, ya me queda tiempo para perdonar. Hoy es el tiempo de perdonar. Hoy es el tiempo de sacar el ego, la idolatría. Hoy es el tiempo de sacar esto de, ¿cómo se dice? El orgullo. Y ahí verá Dios cómo está obrando en su vida, en sus hijos, en cada uno de nosotros. Esa es la parte que quería tocar de que creemos porque venimos a la iglesia, estamos bien. Estos hombres de Dios caminaban en eso. Hay mucha gente, Dani, que uno conoció también acá y en otras congregaciones, donde se han sentido mal porque uno por ahí cuenta testimonios, wow, qué fuerte la presencia de Dios. Muchas veces hay personas que no han sentido nada y ya se sienten, se ponen tristes porque sienten, como esta gente, se ponen tristes porque sienten, wow, cómo los otros sienten y yo no siento. Que no se trata de una cuestión de sentir. De creer.
sea, yo debo que creer, la Biblia lo dice. Sí, sí. Yo debo creer primero para ver. O sea, yo tengo que creer que por más que yo no sienta nada físicamente, yo sé que Dios está conmigo. Amén. Declararlo por fe en el nombre de Jesús. ¿Sabe que a mí me pasa cuando, por ejemplo, muchas veces me ven que saco fotos, cuando están en la adoración o el pastor está orando, para después subirlas a la página, y me pasa que, por ejemplo, hay dos personas, una al lado de la otra. Hay uno que está llorando, adorando a Dios, ese que vos ves que está metido, y el al lado está con la mano en el bolsillo así, mirando para todos lados. O sea, como te das cuenta que la persona se siente, uno puede estar uno al lado del otro y uno no sentir nada, y otro, pero como dice usted, no se trata de sentir, sino de creer de que está ahí en ese momento Dios. Y agregar un poquito nomás de lo que usted decía, de que hoy estamos sobrados de tiempo. Y ayer hablaba un poquito de eso, que más adelante dice que Jesús se le vuelve a aparecer a los discípulos, ya que estaban todos los 11 ahí, y él les dijo que estén quietos, dice, para que no se muevan de Jerusalén, porque va a venir la promesa. Bueno, eso mismo estamos ahora, estamos quietos ahora, estamos en cuarentena, aprovechemos. Dice, no dentro de pocos días, dice. Entonces, crea esa palabra, que dentro de pocos días usted va a recibir el Espíritu Santo y va a tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Amén, lo leemos eso, lo leemos. Sí, versículo 36 de Lucas 24 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad cómo Dios conoce, ¿no? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la Biblia. Toda la Biblia. Entonces les habló, bueno, calcule usted al religioso que dice no, que el Antiguo Testamento ya. Jesús hacía eso, actos proféticos permanentemente. Sí. Siempre. Siempre. Y por eso le decían, cuando le abrió los ojos a ciego, que los descolocó a todos. Los descolocaban. ¿Por qué? ¿Y cómo con el vaso? Es Jesús. Sí, cuando le escupió la boca así, literalmente. Sí, no. Le escupió literalmente la boca a un mudo y el mudo habló. Pero era Jesús. Ya saben, cuando empecemos otra vez, vamos a empezar a hacer eso. Cuando era Jesús. No, pero es Jesús. El religioso dice, no, pero era Jesús. No. Dice que él se despojó de su deidad y fue hecho en forma de hombre, igual que nosotros. Le dolía, tenía necesidades, fue tentado en todo, dice. O sea, no lo justifiquemos por ese lado. Bueno, ¿por qué lo digo? El religioso se justifica siempre por ese lado, porque lamentablemente son tan cerrados que no pueden ver a mano de Dios actuando en su vida. Es por eso que digo yo, los ruidos en el cielo, ay, pero esos son aviones, eso no es nada. ¿Ustedes creen en esas cosas? Yo creo en Dios, te dice, yo creo en Dios, pero esas cosas, eso tiene que haber sido aviones, o sea, el religioso no te cree. El religioso va pasando por una enfermedad, está en una enfermedad, un cáncer, en una enfermedad terminal. Puede ser que, como pasó con unos amigos que partieron la presencia de Dios, ¿no? Pero también Dios puede sanarlo. Y así como también Dios ha sanado a personas con enfermedades terminales, Dios las ha sanado literalmente hablando. Ah, sí, pero no, que el cáncer no, eso es inevitable, que te morí. Y eso, la madre de él fue operada, salió todo con éxito. Tanto los análisis, salió todo bien. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El religioso tiene que ver para creer, por más que ellos no lo acepten, tienen que ver para creer. ¿Qué es lo que usted estaba recién hablando? Por ahí usted que es religioso o siente que la persona está en pecado. Pedro entró a un lugar y sanó a una mujer y no le preguntó si estaba en pecado o no. Oró por ella y la levantó. En la muerte misma. Sí. No entró como un religioso, no, estará en pecado. ¿Por qué oraremos? ¿Está en pecado? ¿No está en pecado? Veremos, Señor, veamos cómo es. No, entró y dijo, levanta y te va. En el nombre de Jesús hay vida.
Porque a eso nos ha llamado el Señor. No a estar mirando si pecó o no pecó, a ver cómo voy a orar para que salga de la enfermedad. No, yo entro en el nombre de Jesús, hay vida. Si has pecado, es cosa con Él, yo te traigo vida. Yo te traigo vida. No malinterprete lo que está diciendo Daniel, porque recién lo dijo él. Si hay pecado, no hay problema. Dios te va a sanar. Y el pecado, sí, señor. Si no te arrepentís, con seguridad que tú vas a estar en el reino. Porque te vas a ir sano. Pero ¿a dónde te vas a ir? Yo no he venido a juzgar. Así es la palabra lo que dice. Lea, por favor, pastor, el versículo 44. Pues dice, 44, le digo, estas son las palabras que hablé, por eso está. En el versículo 45, entonces les abrió. Amén, les abrió, lo dice literalmente, les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Por eso hay gente que no lo entiende, pero hoy, si usted lo cree, lo que vamos a hacer ahora, usted lo puede entender. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Qué hay que predicar? Arrepentimiento. ¿Y qué hay que predicar? Arrepentimiento. ¿Y qué más? Y el perdón de pecado. Arrepentimiento. ¿O dice prosperidad? Dice prosperidad. Arrepentimiento y perdón de pecado. Estas dos cosas hacen que una persona viva en santidad. Si no hay arrepentimiento y perdón de pecado, no entrarás al reino, porque sin santidad nadie verá a Dios. Para que, por un segundito más, quiero agregar algo, porque tampoco está mal predicar la prosperidad, pero es como cuando usted hace la comida, la prosperidad es como un condimento, pero no es la comida. Seguro, no, obviamente, Dios quiere que seamos prósperos, con seguridad somos sus hijos, ¿verdad? Dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La necesidad, ¿no? ¿Por qué le dijo, usted sabe por qué le dijo a los discípulos quédense quietos? Porque cada uno ya quería hacer su... No, que es verdad. Ya Pedro, él fue el primero, que era el más rebelde. Acá no hay eso, ¿no? No, tengo uno que sí. Tenemos uno en tu casa, no se llama... Ah, ¿qué es lo primero que Pedro ya iba a dónde? A buscar las redes, para volver a lo suyo. No. A volver a usar la fuerza. Otra vez, quédense quietos, esperen que yo envíe al Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, Él los va a llenar de poder, que fue en Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén. Bueno, vamos a ir con el propósito. Usted que está allí con el pedacito de pan ahí en su mano, que traje un pedacito demasiado grande. Amén. Vamos a orar para que Dios venga a traer revelación por medio de este propósito, que por medio de este propósito el Espíritu Santo, como dice acá la palabra de Dios en este versículo que dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, bendecimos, consagramos y santificamos, Señor, este pan, Señor, que hacemos en este momento un acto profético, confiando y creyendo, Señor, que habrá resultado, Señor, de lo que el Espíritu Santo nos ha marcado, nos ha guiado para esta mañana, Señor. Que en el momento, Señor, que partamos este pan, usted que está en su casa allí, también tenga a su mano ese pedacito de pan. En el momento que partamos este pan y comamos de este pan, Señor, nuestros ojos sean abiertos, nuestros ojos espirituales, que podamos ver, Señor, tener revelación del cielo, que podamos, como dijo el Señor Jesús, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos entender, Señor, y comprender, Señor, las Sagradas Escrituras, lo que tú, Señor, muchas veces nos has querido hablar, ministrar y no lo hemos entendido, Señor. Padre, bendice y consagra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, partimos en pan en tu nombre, en el nombre de Jesús. Usted hace lo mismo de su casa. Yo le voy a repartir acá al líder de jóvenes, en el nombre de Jesús, al diácono, en el nombre de Jesús. Y vamos a comer en este momento. Coma en el nombre de Jesús este pedacito de pan y dígale: Señor, quita toda venda espiritual, toda ceguera espiritual que
el enemigo, Señor, ha colocado durante tanto tiempo. Quita esta ceguera, Señor, que ha sido colocada por medio de la incredulidad, esta ceguera que ha sido colocada, Señor, por medio de la tristeza, de la angustia, del rencor, de la falta de perdón, del orgullo, de la soberbia. En el nombre de Jesús, cuando coma este pan, Señor, que mis ojos sean abiertos en el nombre de Jesús. Puede comer del pan allí en su casa, en el nombre de Jesús. Así es, Padre, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría. Activa, Señor, en nosotros, por medio de este propósito, el discernimiento espiritual. Danos sabiduría para que podamos entender y comprenderse. Que sean abiertos nuestros ojos. Lo declaramos por fe, que nuestros ojos han sido abiertos y podremos entender y comprender no solo las Sagradas Escrituras, sino también los propósitos, Señor, que tú tienes para con cada uno de nosotros. Yo bendigo, Señor, la vida de cada persona que ha participado de él. Y entrego la vida de ellos en tus manos, Señor, confiando como siempre y creyendo. Que a partir de ahora, Señor, cosas grandes, Señor, vienen a nuestra vida, Señor. A la vida de Daniel, de Leo y de cada uno de mis hermanos que nos están mirando desde el otro lado de la pantalla. Sin importar tu religión, mi hermano, no importa si eres católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, aún si eres ateo que hoy te conectaste a este momento. No importa, mi hermano. Confía en Dios, créele a Dios. Yo sé que el Espíritu Santo va abierto los ojos espirituales y comenzarás a ver el mundo espiritual desde otro punto de vista, desde como Dios quiere que lo veamos. En el nombre de Jesús decimos amén, amén. Y gracias a Dios en el nombre de Jesús. Muy fuerte la presencia. Amén. Crea, mi hermano, crea que lo que hemos hecho está escrito en la palabra. Amén. Y crea que a partir de ahora usted va a contar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Como el Espíritu, cuando usted lea la palabra de Dios, cuando usted lea la palabra, porque muchas veces gente dice, el pastor, cómo predica, cómo sabe. Lo mismo que tengo yo lo puede tener usted con seguridad, que usted tiene que creerle a Dios. Y permitir, como dijimos ahora por medio de este propósito, que el Señor haya abierto nuestra mente, nuestra forma de pensar, ¿no? Y para poder escudriñar y entender las Escrituras. Vamos a ir rápidamente a los mensajes. Ya hay más de 30 personas conectadas en este momento. A ver quiénes son, ¿verdad? No van a salir todos ahí, pero... No salen todos. Susana Lescano, buenos días, pastor, diácono Daniel, líder Leo, Dios me lo bendiga, gracias por llevar la palabra. Amén. Dios te bendiga, Susi. Un abrazo desde aquí. La verdad que se extraña todos, ¿no? Ya son muchos días, ¿no? Sí, si Daniel es algo muchas veces no solo la religión, sino la ceguera de orgullo, soberbia que uno tiene incorporado. El no dejar corregirse es una de las cegueras más grandes. Y en la adversidad nos damos cuenta si conocimos o no a Dios. Muchos son los factores. Amén. Dios te bendiga, Roma. Estela Cruz, Dios la bendiga, esperando la palabra. Dios te bendiga, Estela. Saludos, Luisito. Julio Montoro, buen día, bendiciones a la mesa, lo queremos mucho. Si Daniel una vez más que quiere crecer se deja corregir, buenísima palabra, amén, Dios te bendiga. José Luis Aguilar Sánchez, español, buenos días desde España, bendecimos a todos, queridos, Dios te bendiga. José Luis, un abrazo desde aquí, te extrañamos mucho, hijo. Nancy Lavado, felices Pascua para todo el ministerio Casa de Dios, Dios te bendiga, Nancy, saludos a la familia. Paola Pales, bendiciones para las personas nuevas que están viéndonos, amén. Mucha gente nueva. Sí. El apóstol Pablo en sus viajes, dice Julio, caminó más de 1000 kilómetros cada viaje. Sí, con seguridad, Julio. Muy bueno. Fabi Gonza dice, buenos días chicos, felices Pascua, los amo y los extraño. Un abrazo, mi hermano Fabricio. José Luis Aguilar, la fe lo mueve todo, sin fe creo que no somos nada. Sí, amén. Seguro, José Luis. Liliana Patiño, amén. Dice Sandra Sosa, que Dios me los bendiga, amén. Bendiciones para ustedes también. María Isabel Más, buenos días, bendiciones para los tres, Dios te bendiga más. Pato Barro, Dios los bendiga y sigue usando grandemente. Dios te bendiga, Pato. Lucía Pastel, buenos días para todos, Dios los bendiga. Mi esposa Andrea, bendiciones amado.
Luisito Alberto Cáceres, amén, dice. Paula Páez, amén. Lucas 24, insensato, dice. Padres, Paola, bendiciones, iglesia. Nancy Lavado, amén, dice. José Luis Aguilar Sánchez, amén. Marcelo Zapata, amén. Paola Páez, amén. Lucán Castro, bendiciones, buenos días. Danelia, buenos días, bendiciones para todos. Ricardo Sosa, buen día, hermanos. Danelia dice algo, buenas bendiciones, Luis, bueno, etcétera, etcétera. Graciela Vera, buenos días, bendiciones para todos. Noelia Ponce, bendiciones para usted, pastor Diácono y líder. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos han mandado un mensaje y nos están haciendo el aguante por medio de este medio. ¿Sí? Los que están conectados. Sí. María Isabel Más, Lucía Pastenso de la Sosa, Paula Pablo, Elena Patiño, Daniela Izargo, Nadia Montoro, Marce Zapata, Andrea Vasallo, Rosa Hernández, Etan Rojas, me suena. Etan, dice. Etan Rojas. Está bien que no veo, pero tampoco. No, pensé que era Eitan. José Luis Aguilar, Estela Cruz, Jessica Arias, Joclet Turín, María Gabriela Monfrinotti, Alberto Lozano, Susana Lescano, Daniel Zapata, Fabri Gonza, Zapato Barro, Luján Castro, Jessica Pereira, Rosa Blanes Cañuela, Julio Montoro, Nancy Lavado, Elisa Álvarez, Camila Medina. ¿Elisa Álvarez? Sí, Elisa Álvarez. Una amiga de la infancia. Amén. Dios te bendiga, Elisa. Un saludo a mi hermano, el marido, el esposo de Elisa. Juntos, todos. Elisa, te mando un saludo acá a Daniel y nosotros que estamos aquí también del Ministerio Casa de Dios, igual que a Camila Medina. Belén Rivero también, bendiciones. Noelia Serri, bendiciones también. Noelia Ponzi, Ezequiel Santiago, Dios te bendiga. Ezequiel, primera vez que lo estuvo conectado con nosotros ahí, Wilson Leonís, Rubén Maragañolo. Sí, un saludo y un abrazo para todos los que nos todos los que no hemos nombrado, disculpen que no aparece acá, pero no sé si alguno de los que están conectados en este momento tiene alguna duda con respecto a lo que hoy hemos ministrado. ¿Cuánto tiempo va? 1 hora y 15. 1 hora y 15. Enrique River, que está conectado también. Enrique también. Dice buenos días para todos. Sí, sí Dani Pérez también. Bella la palabra, dice. Dios hablando a mi corazón, dice. Gracias por la palabra. Eso, bueno. Dice María Gabriela Monfrinotti, bendiciones para ustedes. Seguimos orando para fortalecernos en la fe. La obrera Jessica dice, buenos días, siervos, acá compartiendo la palabra de Dios junto a mi familia. Dice, mándale saludos a Nelly, mi suegra. Dice. Amén. Dios le bendiga. Sí, muchísimo, no lo veo. Saludos también para saludos a Ale también, a Ale. A Ale también, que nos está viendo. Diana Silva también está viendo, saludamos a Ale. Sí. Y Luján Castro dice, acá estamos con toda la familia. A Marcia, a Ivana. Saludos a Ivana también, a los chicos. Jasmina, a Facu, todos. ¿Alguien más? Bueno, no sé si quiere agregar. Alguien que tenga dudas acerca de lo que se ha hablado, se ha ministrado, puede mandarnos un mensaje en este momento antes de terminar esta pequeña reunión. Espero que haya sido de mucha edificación para su vida y que en este tiempo de cuarentena podamos relacionarnos más con el Señor, conocerle más, ¿no? Y estar más en intimidad en el nombre de Jesús. No sé si quiere agregar algo, Leo, antes de hacer la última oración. La verdad que es muy fuerte la presencia de Jesús. Que ha quedado así como... Sí, a mí también, medio relajado así, ¿no? Sí, la verdad que mucha paz se siente acá. No. Más que no se escucha, no hay sonido acá, nada. Está todo muy tranquilo. Todo muy tranquilo. La verdad que está para quedarse a dormir, a dormir. Preguntarle a Germán, ¿no hay más mensajes? No, por ahora no. Bueno, vamos a hacer... Sí, hay mucha gente conectada, más de 30 personas. A ver, vamos a hacer la última oración. Y quiero recordarles que este día martes, ¿verdad? Sí. Día martes vamos a estar reunidos también aquí en la tarde, a las 20 horas. Vamos a estar el día martes llevando también una palabra de fe para su vida, amén, desde acá, desde el Templo Central del Ministerio de Restauración Casa de Dios. Y el viernes también a las 20 horas también acá transmitiendo, hasta que pase todo esto. Yo sé que ya queda menos, pero paciencia, gente, paciencia. Yo sé que muchas veces nos cuesta un montón, ¿no? Pero paciencia y aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Aprovechar bien el tiempo, dice la palabra de Dios, alinearnos con Dios, leer más la palabra, para que después cuando ya pase todo esto podamos activarnos en la fe y ya empezar a congregarnos más seguido y hacer las cosas. Que esto sea un tiempo de reconciliación también para con Dios. Amén. Sí, nada más. Vivi Ponce dice, hermosa la palabra, dice, participando junto a mi marido de este propósito, dice, bendiciones, los amo. Saludos a Leo ahí, a Leo que nos está mirando, Dios te bendiga ahí, un abrazo muy grande. Nancy Lavado pone bendiciones, pastor Fernando, Daniel y Leonardo, que el Señor los siga usando para llevar su palabra. Saludos, José Luis Aguilar dice, es una lástima, ¿sí? por lo que comentaban, el fanatismo, dice, las religiones, a eso me refiero, dice. Acá en mi país, en concreto, es un caos, dice. Pero bueno, hay que respetar. ¿Sí? Está complicado. Sí.
Amén. Bueno, vamos a hacer la última oración. Usted que está en su casa allí, cierre sus ojos, Padre. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por esta palabra poderosa, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ha ministrado en lo más profundo de su corazón. Gracias por esta palabra, Señor, que sabemos que va a edificar y va a transformar la vida de muchas personas. Y que seas tú, Señor, ministrándolo durante el transcurso del día hasta el próximo martes, Señor, seguir hablándonos por medio de esta palabra, que podamos escudriñar en profundidad todo aquello que hoy, Padre, nos has hablado, Señor. Te damos gracias, Señor, y entregamos todo en tus manos. Coloco, mi Dios, a cada persona, a cada uno de mis hermanos que están desde el otro lado de la pantalla, Señor, en la palma de tu mano, en el hueco de tu mano, como siempre, confiando en el control de todo, Padre. Te damos gracias, bendigo la vida de Leo, del líder de jóvenes, y bendigo la vida de Daniel, el diácono del Ministerio Casa de Dios. Bendigo su casa, su hogar, su familia, su entrar, su salir, sus sueños, proyectos, objetivos, todo por cumplir, Señor. Los bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted que cree dice amén. Amén. Gracias a Dios en el nombre de Jesús. Nos estamos viendo entonces el próximo martes a las 20 horas en vivo y en directo desde el templo del Ministerio Casa de Dios en el nombre de Jesús. Saludos también para la gente de San Martín. Mucha gente, muchos saludos para ellos también. Los líderes, obreros, ahí colaboradores también que nos están. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes desde aquí, desde el Templo Central. Un abrazo y bendiciones para todos.